Carlos Bruce se sumó al equipo de campaña de Jorge Forsyth y explicó la tacha que le hicieron al candidato Forsyth. Se trata de un ingreso de 15.000 soles que él omitió involuntariamente. Sin embargo, si está en su declaración de impuestos, suponemos que el Jurado Nacional de Elecciones, como hizo en otros casos, subsanará la omisión y él podrá continuar en carrera. Un ejemplo no muy lejano es la del candidato Vizcarra. A diferencia de él, lo de Vizcarra fue millones. Sostuvo aquí el video. Excongresista, es ministro de la República y a quien ahora se anunció el propio George Forsyth como integrante de su equipo de trabajo en Victoria Nacional. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Magda? No, muchas gracias a usted. Lo primero que quisiera pedirle es un comentario respecto a estas tachas que se están presentando. En este caso le ha tocado precisamente a Victoria Nacional conocer ahora la decisión del Jurado Electoral Especial. No sé si usted, que ahora trabaja de cerca con el señor o el candidato Forsyth, tiene alguna información. Entendemos se va a apelar la decisión. Así es, efectivamente, se trata de un ingreso que tuvo el candidato George Forsyth por una de sus empresas, un ingreso de 15.000 soles, que él omitió involuntariamente de declarar. Sin embargo, son ingresos que sí están declarados en su declaración de impuestos. O sea, es una información que el Estado conoce, pero no lo pusieron en los formularios del jurado. Nosotros suponemos que el Jurado Nacional, al igual que ha hecho en otros casos, va a subsanar esta omisión y el candidato George Forsyth va a poder continuar en carrera. No nos olvidemos que en el caso, por ejemplo, del candidato Vizcarra, él omitió declarar acciones que representan millones de soles de patrimonio. Y sin embargo le han permitido subsanar y continuar en carrera. Así que suponemos que por haber involuntariamente omitido 15.000 soles, tendrán el mismo criterio. Al margen de los montos, ¿por qué cree que se omitió? Fue el propio George Forsyth quien omitió, usted dice involuntariamente, pero ¿cuál sería la explicación para omitir esta información en la declaración jurada que se presenta frente al jurado? Desconozco los detalles. Como te explico, no es un monto significativo. Estamos hablando de 15.000 soles. Y cuando uno tiene una empresa, y cualquier pequeño empresario lo sabe, uno tiene ingresos de su empresa, a veces ingresos no constantes, porque uno cuando tiene una empresa pequeña, una microempresa, uno cobra cuando hay plata. Cuando no hay plata deja de cobrar. Entonces, no es una cantidad que tú tienes de manera mensual, regular, presente, sino que son ingresos que a veces se dan, a veces no, y ahí es donde puede haber habido ese olvido. En el caso del expresidente Vizcarra, en efecto, como usted dice, hubo un cambio de opinión en parte del colegiado del Jurado Nacional de Elecciones y esto permitió que el señor Vizcarra continuara en carrera. Es un tema que está en el ojo de la tormenta tras una columna publicada por el periodista Ricardo Uceda. Ayer el abogado del señor Vizcarra decía que esto tenía que ver con un asunto de formularios y de llenados, un tema más bien burocrático, administrativo, que no afectaba la buena fe del candidato. Usted, sin embargo, ha cuestionado eso. ¿Cree que el jurado ha sido condescendiente con Vizcarra? Mire, el caso del expresidente Vizcarra, lo que ocurre es que los montos que representan esa omisión son montos mayores. Esas acciones representan en valor millones de soles. Entonces, una cosa es que te olvides de poner en tus ingresos 15.000 soles y otra cosa es que te olvides de poner millones de soles, porque eso podría interpretarse de estar queriendo ocultar patrimonio. No digo que sea el caso. Pero bueno, lo que sí creo es que no se puede estar tachando así candidatos a escasos 60 días de una elección. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo. O sea, tú ya debes 3 meses antes, se aceptan las candidaturas y punto, ya no hay más tachas. Porque esto significa distraer la atención de los candidatos a cosas formales, a 60 días de una elección. Eso no está bien, eso no suena muy sano. Claro, y esperemos que se vuelva a reformar todas esas normas. Claro, ¿no? La pregunta iba dirigida a obtener una opinión respecto al proceso del señor Vizcarra, si a usted le parece inadecuado o sospechoso este cambio en los votos de algunos de los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones expuesto por el congresista Uceda, y si usted cree que hubo una deliberada intención a la hora de omitir esos ingresos que ha calificado millonarios. Es preocupante
correlación de hechos que ha expuesto el periodista Uceda, la demora en publicar una decisión que no es una demora de horas ni de mediodía, se demoraron días en darla, el trascendido de que habrían personas que habrían cambiado de opinión, suena raro y extraño, no es común que eso ocurra en el Jurado Nacional de Elecciones. Pero no hace una diferencia, digamos, habría que aplicar lo mismo. Cuando le preguntaba por Vizcarra y que él intencionalmente haya ocultado por algún motivo que no conocemos la información, ¿o usted cree que también fue un error involuntario, confiando en la buena fe de los candidatos a estas alturas de la contienda electoral? Por el patrimonio involucrado es bien difícil que tú te olvides de poner algo que vale millones de soles. No sé qué cosa haya ocurrido ahí, no conozco los detalles, pero supongo y esperamos que el jurado use los mismos criterios para todos los candidatos y por lo tanto se permita al candidato que está número uno en las encuestas continuar en la contienda. Claro, porque comprenderá que sean 15 millones o 15.000 soles, finalmente hay una omisión de ingresos, ¿no? Sea cual sea el monto. Eso es verdad. Sin embargo, los montos sí son importantes, porque en un caso es clarísimamente una omisión. 15.000 soles no representa que tengas mucho más patrimonio o que pretendas ocultar patrimonio. En cambio, acciones que valen millones, podría haber habido esa intención. No digo que sea el caso, pero podría haber habido esa intención. Sin embargo, son casos parecidos y por lo tanto esperamos resultados parecidos. De acuerdo, vamos a estar a la espera de lo que diga el Jurado Nacional de Elecciones. Ha propuesto, bueno, George Forsyth lo ha presentado como parte de su gobierno. ¿Cómo lo convence Forsyth? Bueno, habíamos conversado ya hace algún tiempo. Yo inicialmente, cuando empezó este proceso electoral el año pasado, tomé la decisión de no participar, como también tomé la decisión de no participar en la elección anterior al Congreso. Algunos colegas sí se presentaron a reelección, yo decidí no participar ni en esa ni en esta, que tampoco legalmente en esta elección yo no podía participar. Entonces, inicié mi año sabático, he estudiado un máster en planeamiento territorial en la Universidad de Barcelona y tenía mis ojos puestos en las elecciones municipales del próximo año, al cual estaba animándome a participar. En esta coyuntura me conversa George y veo cómo se desarrollan las elecciones y me doy cuenta de que los peruanos no podemos volver a caer en la coyuntura de tener que elegir entre algún candidato de izquierda o el fujimorismo. Cuando hay otra opción, que es una opción de centro, que representa George Forsyth, un político joven, una persona nueva, que es lo que se está pidiendo a gritos, renovar la clase política, y creo que es pertinente apoyarlo porque es una opción distinta a la izquierda y al fujimorismo y que perfectamente podría dirigir los destinos del país con éxito, porque además es un candidato con pocas resistencias, o sea, no tiene tantas mochilas. ¿No? Así es. ¿No? Y a diferencia de una agrupación de izquierda o del fujimorismo, que es muy difícil que dialoguen con las demás fuerzas. Porque ahí también radicaría una debilidad de la propuesta de Forsyth. Si no es de derecha ni es de izquierda, ¿de dónde es? Porque de centro, pero los analistas que han visto cómo se ha diluido el segundo lugar en las preferencias electorales atribuyen a un centro muy disperso, ¿no? Todos quieren ser de centro por el desgaste político que han recibido las derechas abiertamente, que admiten que son de derecha, y las izquierdas que también admiten abiertamente que son de izquierda. Entonces suena mejor ser de centro. Suena mucho mejor ser de centro y ahí se ha colocado George Forsyth. En efecto, usted en septiembre de 2020 dijo que no participaría en las elecciones porque se ha roto principios fundamentales y se refería al tema de la vacancia presidencial, las disoluciones del Congreso, a cómo se había castigado la democracia peruana, cómo había sufrido estos golpes la democracia peruana. La pregunta es, más allá de que usted crea que la propuesta de Forsyth es de centro, ¿qué lo hace creer en esa propuesta a diferencia del señor Guzmán, quien también señala ser de centro, el señor Acuña, que también señala ser de centro, y así le podría enumerar a otros, entre ellos el señor Salaverry, que también señala ser de centro? La diferencia está en que el candidato George Forsyth ha conectado con la gente. Las encuestas reflejan que está en un primer lugar desde hace meses. Cada vez que va de gira y conversa con las poblaciones,
encuentra mucha receptividad. Entonces es un político que ha logrado conectar con un importante sector del electorado y eso es algo importante para la tercera vuelta que tiene esta elección en particular, y me explico. La primera vuelta la tenemos el 11 de abril, donde tendremos 2 candidatos. La segunda la tendremos un mes después, donde tendremos una persona elegida presidente. Y la tercera vuelta es lo que ese candidato elegido va a tener que hacer con las demás fuerzas políticas para armar una coalición de gobierno. Una coalición de gobierno que asegure una mayoría o cercana a una mayoría en el Congreso y que pueda gobernar. Los últimos 5 años nos ha demostrado que los gobiernos, si no tienen una presencia importante en el Congreso, no acaban su periodo. Sí. Y hemos tenido un periodo de 4 presidentes, 2 congresos, un desastre. Entonces, para que el sistema tenga estabilidad, necesitamos esa tercera vuelta. Y para hacer esa tercera vuelta, el candidato elegido tiene que ser alguien que no genere antipatías, que no genere resistencias. Si fuera alguien elegido de la izquierda, la derecha no va a querer hacer una coalición con ellos. Si hubiera alguien elegido del fujimorismo, todos sabemos que el antifujimorismo es el partido más grande que hay en el Perú. Entonces ellos tendrían dificultad para esa tercera vuelta. George Forsyth no tiene esa resistencia. Él puede hablar con la izquierda, él puede hablar con el fujimorismo, con el centro, con las distintas fuerzas políticas que tengan la representación del Congreso, para hacer esa coalición de gobierno, requisito indispensable para darle estabilidad al sistema democrático peruano. De esto ya usted había advertido a Pedro Pablo Kuczynski, en algún momento se lo dijo a Mario Ghibellini aquí en Canal N, le dijo: yo hablé con PPK y le dije aquí hay que formar alianzas, y atribuye en parte a esa no formación de alianzas el fracaso del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y su final tempranísimo. Ahora, me ha dicho Forsyth podría formar alianzas, pero no me ha respondido la parte de por qué no Julio Guzmán, o por qué no el señor Acuña, o por qué no Hernando de Soto, quienes también se expresan, digamos, como personas que podrían tener un movimiento de centro, ¿no? De centro democrático, porque no están en el primer lugar. Fue el factor decisorio para que usted dijera: salgo de mi año sabático y participo como parte de un equipo de gobierno, el hecho de que Forsyth estuviese primero. De hecho, para poder participar en estas conversaciones, para formar alianzas, tienes que tener un requisito que es indispensable, que es la aprobación de la población, y que tienes que tener una intención de voto que te favorezca. George Forsyth ha logrado eso, es un candidato joven que tiene mucha empatía. Pero le hago una pregunta, Carlos. Le hago una pregunta. ¿Qué pasa si la fotografía del domingo, que hay próximas encuestas, demuestran que el señor Forsyth pasa al segundo y la señora Mendoza va al primer lugar? ¿Se cambia usted de grupo de trabajo? No, en absoluto. Y por eso es que empecé diciendo de que yo nunca optaría por una posición de izquierda y tampoco optaría por una posición... ¿Y si sube Guzmán, va corriendo de Guzmán, que ha dicho que es centro? No, he tomado una opción que es apoyar a George Forsyth. Y yo creo que es una opción que va a tener éxito, y si no tuviera éxito, pues tendré el gusto de haberlo apoyado. Pero ¿qué creo cualidades que tiene sí se va a ganar. George Forsyth, además de haberle caído bien y empatar con la población? ¿Qué cualidades tiene él y cómo llega usted? Aquí se menciona a un señor Roberto Rojas. No se sabe muy bien quién es, se lo he googleado toda la mañana, pero Roberto Rojas habría sido, según un periódico, quien lo lleva a usted y lo presenta. Y le habría costado mucho a Roberto Rojas y a Forsyth finalmente convencerlo de que se una al proyecto. Bueno, Roberto Rojas es el jefe de campaña. En efecto, como te dije, no estaba en mis planes, así que fueron varias conversaciones antes de que tomara una decisión. Y la razón por la cual creo que George Forsyth lideraría un gobierno que le daría estabilidad democrática al país es que es una persona que sabe escuchar. Y sabe escuchar los distintos puntos de vista, inclusive de gente que opina distinto que él. Después de escuchar, analiza y toma decisiones. Así que creo que esa es una condición indispensable para poder liderar equipos de trabajo y liderar un país. No te olvides que un presidente, no existe ser humano que conozca de energía y minas, de transportes, de vivienda, de salud, de educación. No existe una persona que conozca de todos los sectores. Lo que necesitamos es alguien que tenga criterio, que sepa escuchar y que tome decisiones. Y he encontrado esa cualidad en George Forsyth, y que, repito, además, una gran cualidad es que es un político nuevo, que es lo que todos quieren, y los que ya tenemos algún tiempo en estos avatares políticos nos toca apoyar
a estas caras nuevas a fin de renovar la política peruana. Bueno, George Forsyth lo ha presentado el día de hoy como parte de su equipo, como una incorporación y anuncia un proyecto que trabajarían juntos, que es este proyecto de vivienda para las personas jóvenes. Revisaba que en el año 2017 usted ya estaba trabajando esta idea en su momento cuando ganó Pedro Pablo Kuczynski, es decir, es un proyecto suyo que estaría llevando a Victoria Nacional y no una idea original de Victoria Nacional que ve en usted al mejor ejecutor de esa idea. Sea de quién haya sido la idea, es una idea que yo comparto y creo que es una de las cosas buenas que se pueden hacer. Los jóvenes tienen la característica de que cuando salen de la universidad o del instituto tienen una carrera que los permite conseguir un trabajo, pero no tienen ingresos suficientes como para poder pagar la cuota inicial de un departamento o poder pagar un alquiler de una manera digna. Y si es que tienes la coyuntura de que formas una familia con una pareja, terminas viviendo en la casa de la suegra o terminas viviendo en la casa de tus padres, que no es lo ideal para que los jóvenes empiecen a desarrollarse en la vida. En ese caso, lo que estamos planteando es que los jóvenes tengan dos opciones, puedan o comprar o alquilar. Para comprar serían unidades habitacionales muy pequeñas, de un dormitorio, algo de 30, máximo 40 metros cuadrados, que tengan un bono excepcional a fin de que con poco dinero puedan ellos adquirir estas unidades habitacionales. Y en caso que no quieran comprar o no puedan comprar y quieran alquilar, también hay un bono que en efecto yo planteé el bono en un proyecto de ley que fue aprobado en el Congreso pero no se ha implementado, un bono para que el Estado le subsidie el alquiler de estos departamentos por un tiempo determinado. Y de esa manera los jóvenes pueden acceder a una vivienda digna y decorosa. De verdad sería estupendo que todos los peruanos podamos acceder a una vivienda digna y decorosa, pero pensaba, ¿por qué los jóvenes que tienen tremendo futuro por delante y no aquellos que han trabajado 15, 20 años, que tienen carga familiar, que tienen más de 40, más de 50, incluso gente que llega a la jubilación sin la posibilidad de comprar una casa, de contar con un techo propio? ¿Por qué enfocar ese proyecto para los jóvenes y no en esta otra masa que tampoco tiene casa y que hoy, bueno, puede ser desalojada del cuarto si no ha perdido ya la opción o se ha tenido que mudar porque el alquiler que paga es muy caro en la zona que tenía y hoy por la pandemia se está mudando a la casa de la familia, por ejemplo? Bueno, en todos los demás programas de vivienda que conozco muy bien, pues me encargué de implementarlos hace 20 años en el gobierno de Toledo, Techo Propio, Mi Vivienda, tenemos que darles un impulso. Definitivamente los subsidios que se daban para que las familias puedan acceder a una vivienda, comparativamente al valor total de la vivienda, ese porcentaje ha ido disminuyendo a lo largo de los años. Sí. El subsidio ya no es importante como era al inicio y eso hay que recuperarlo. Y por otro lado, los créditos hipotecarios que da el Fondo Mi Vivienda, antes eran las tasas de interés más bajas del mercado, eran créditos promocionales. Hoy son las más caras del mercado. Los bancos con su propia plata y sin subsidio prestan a tasas de interés más bajas que el Fondo Mi Vivienda. Entonces hay que reestructurar esa ingeniería de fondeo del Fondo Mi Vivienda para que tengan tasas de interés verdaderamente promocionales. Cuando estuve ministro en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, lanzamos una línea de crédito que tú te recordarás que era Mi Vivienda Verde, sí, donde las viviendas tenían que tener componentes ecológicos, y logramos sacar hipotecas al 6.9%, que es la tasa de interés más baja que da el Fondo Mi Vivienda. Lamentablemente esto ya no está, ya lo han dejado de lado, y el Fondo Mi Vivienda está prestándole al público, a través de los bancos, a tasa de interés del 10, 11, 12%, mientras que los bancos prestan a tasa de interés del 7%. Entonces, eso también hay que hacer una reingeniería de eso para que la gente necesitada tenga tasas de interés verdaderamente promocionales. Me imagino que lo que se quiere es hablar del programa juvenil para poder fidelizar mejor al elector juvenil del señor Forsyth, con quien pueda tener mayor empatía. Pero en cualquier caso, esa es una elucubración periodística, en cualquier caso, ¿usted sería el ministro que ejecute esos proyectos? Primero, para responder tu elucubración periodística, decirte que esto de renta joven, yo lo planteé en el Congreso de la República hace 2 años atrás, no había elecciones de por medio. Son cosas que hay que hacer porque es una población vulnerable a la que hay que ayudar. Hacer. Por eso sospecho que usted quiere acompañar a Forsyth para ser ministro de Vivienda y hacerlo. No hemos hablado en absoluto de ministerios ni cosa parecida. Yo no he tenido la impertinencia de plantearlo y ellos tampoco lo han hecho. No hemos hablado de eso. Hemos hablado de apoyarlo a estas elecciones y si él gana, él tiene total libertad de
estructurar su gabinete como mejor le parezca. ¿Qué opina de algunas propuestas que se han cuestionado del programa del señor Forsyth? Por ejemplo, el tema de la Constitución para declarar a la corrupción, que incluya declarar a la corrupción como un delito de lesa humanidad. ¿Usted apoya esa iniciativa? Sí, lo que pasa es que no lo tomes literal. Cuando se habla de una constitución contra la corrupción es de poner principios básicos de la cual puedan derivar una red de leyes específicas en contra de la corrupción, planteando desde la Carta Magna que efectivamente considerar como el delito más grave el de la corrupción. Fíjate, en los países nórdicos donde un corrupto es considerado peor que un pedófilo para nosotros, está claramente en las constituciones el criterio de cómo los actos de corrupción son actos casi de lesa humanidad. Aquí en el Perú los jurados compuestos por personas como en las películas norteamericanas, ¿también está de acuerdo con eso? Solo quería decir que aquí en el Perú al corrupto se le considera que es una persona muy viva y todavía se le perdona socialmente, ¿no? Al final es algo que se debatirá en el Congreso, así como también la propuesta de buscar tener jurados elegidos entre la población. Es una propuesta, no es algo que esté escrito en piedra. Es algo que está para el debate, ¿no? Y tampoco está escrito en piedra el hecho de que el 20% de las AFPs iría a un fideicomiso, que es una propuesta también del plan de gobierno, que bueno, que ya analistas o economistas como Carlos Adriansen describen de la siguiente manera. Lo que está diciendo es que el Estado usará los ahorros de los trabajadores para financiar operaciones de alto riesgo. Nos robarían la jubilación. No, no es la idea. Obviamente todo el tema pensionario es un tema complicado. No se trata de solamente hacer un 20% en fideicomiso. Es algo que hay que analizar. Tirar todas las fichas sobre la mesa y volver a armar el muñeco, tanto con la empresa privada como con el Estado, porque es un tema complejo, ¿no? Es un tema complejo. Entonces, claro, usted se ha incorporado hoy al equipo, pero habrá que revisar esas propuestas para darles formas viables, ¿no? Que es lo que se le ha dicho al señor Forsyth, que muchas de estas iniciativas no tienen una viabilidad. Pero al margen de eso, usted dijo algo muy interesante al inicio de la entrevista y seguramente los televidentes están esperando que también le pregunte. Usted dijo que estaba pensando en participar en las elecciones municipales. ¿Sería el candidato de Victoria Nacional el candidato de Forsyth en la próxima contienda municipal? No, no lo hemos hablado. Pero usted quiere participar en las elecciones. Lo de participar en las elecciones municipales era una idea mía. ¿Ya no lo es? No sé si estoy cambiando mis objetivos al participar en el equipo de George Forsyth. No lo sé. Lo que sí he aprendido es que uno tiene que ser flexible con respecto a lo que uno vaya a hacer en el futuro. Ya veremos. Falta todavía un año para que se convoquen elecciones municipales y veremos en dónde estamos en ese momento. Muy bien, y esperemos que también nos conceda una entrevista para conversar con usted llegado el momento. Muchas gracias, Carlos. No, gracias a ti, Mabila. Gracias. El candidato pide al Jurado Nacional de Elecciones que dejen de estar tachando a postulantes faltando pocos días y creando incertidumbre, que eso no ocurre en ningún lugar del mundo. Para más noticias, ya te lo voy contando.